Seth dijo: cada parte de tu cuerpo es la viva autobiografía de tu mente. ¿Puedes imaginar que tu cuerpo funciona como un diario personal que guarda y cuenta lo que has pensado y sentido? En pocos minutos vamos a llegar al fondo de esto. Este no se trata de un vídeo más sobre somatización. Aquí vamos a explorar por qué, según la perspectiva de Seth, ningún órgano de tu cuerpo se limita solo a funcionar sin más, sino que en realidad es símbolo externo de tus creencias más íntimas. Veremos cómo surge esa escritura biológica de la que habla Seth, qué papel fundamental juegan nuestras emociones en este proceso y, sobre todo, por qué una idea que sostenemos en el tiempo termina volviéndose carne, ya sea como tensión, como una dolencia o, por el contrario, como alivio y bienestar. Lo que te ofrezco hoy es la arquitectura teórica detrás de esta idea para que bebas tú de la fuente y un par de preguntas clave para que, si te animas, puedas empezar a observar tu propio caso, tu propia historia corporal. La mente habla en moléculas. Para empezar, Seth nos da un principio que es la base de todo. No existe un acontecimiento corporal que no encuentre primero su origen en el reino mental. Y esto es una declaración potentísima. Significa ni más ni menos que nuestra fisiología, nuestro cuerpo físico con todos sus procesos, no es un sistema separado o ajeno a nuestra psicología. Es, de hecho, su prolongación visible, su manifestación en el mundo material. Según Seth, cualquier síntoma que experimentemos es la materialización de una convicción que ya existía previamente en nuestra mente. Pero ojo, una convicción no es un pensamiento pasajero que cruza nuestra mente sin más. Se refiere a lo que denomina creencia emotiva, y aquí está la clave. Las creencias envueltas en emoción son telegramas urgentes que el cuerpo recibe y traduce en química. Son las emociones las que le dan fuerza a la creencia para que el cuerpo la tome en serio. Si cada mañana te despiertas esperando que el día sea estresante, anticipando problemas y tensiones, tu sistema endocrino, muy obediente él, empieza a liberar cortisol, incluso antes de que hayas puesto un pie fuera de la cama. Y esto no ocurre porque tu cuerpo sea tu enemigo o quiera fastidiarte. Todo lo contrario, sucede porque coopera fielmente con las órdenes, la mayoría de las veces inconscientes, que estás emitiendo constantemente. Lo resume de una forma muy gráfica en lo que podríamos llamar un triángulo. La emoción es la corriente, la idea el molde, el cuerpo la impresión. Imagina una corriente eléctrica potente, que sería la emoción, como la ira, la culpa intensa o incluso una euforia desbordada, y un molde que se usa una y otra vez, que serían esas ideas recurrentes del tipo soy una persona débil, el mundo siempre es un lugar peligroso, o yo no merezco tomarme un descanso. Pues bien, si esa corriente emocional es fuerte y el molde de la idea es persistente, la impresión, es decir, la manifestación en el cuerpo, termina fijándose, como una fotografía que se revela lentamente en el cuarto oscuro hasta que la imagen es nítida. Pero Seth hace una distinción crucial, importantísima para no caer en malentendidos. No iguala un síntoma físico con un castigo. No es que el cuerpo nos esté castigando por nuestros malos pensamientos. De hecho, escribe textualmente: el cuerpo no castiga, comunica. Un dolor de cabeza que vuelve una y otra vez, por ejemplo, sería en este marco de entendimiento como si el cuerpo estuviera subrayando en rojo brillante una línea de tu pensamiento, una creencia tuya que quizás estás pasando por alto, que no estás atendiendo. Es más, Seth afirma algo que puede parecer sorprendente. El dolor físico puede disminuir e incluso desaparecer cuando el mensaje que trae consigo se comprende, incluso si no hay una intervención médica de por medio. Dice, el dolor se disuelve cuando la creencia que lo causa resulta innecesaria. Esto no es, y quiero ser muy claro, una invitación a descartar la medicina o los tratamientos médicos necesarios. Para nada. Es más bien una invitación a ampliar nuestra perspectiva, a atender tanto la química de nuestro cuerpo como esa caligrafía mental, esas creencias y emociones
que podrían estar provocándola o influyendo en ella. De hecho, Seth insiste: ante todo, debéis recordaros frecuentemente que la condición física es una condición simbólica, no una condición permanente. Luego debéis buscar dentro de vosotros la realidad interna que el símbolo representa. Y también afirma: vuestro cuerpo es vuestro símbolo más personal y, repito, el más evidente. El cuerpo es un símbolo de lo que sois o de lo que creéis que sois, y estas pueden ser, en verdad, dos cosas distintas. ¿Cómo se imprime una creencia en el cuerpo? Bien, ya hemos visto que según Seth, nuestras creencias cargadas de emoción pueden traducirse en química corporal. Pero ¿cómo ocurre exactamente este proceso? ¿Cómo una idea abstracta termina imprimiéndose en nuestra biología? Seth nos detalla un proceso que podríamos dividir en 4 etapas principales. La primera etapa es la atención repetida. Seth lo expresa así: lo que contemplas con frecuencia adquiere densidad. Cuando nuestra mente se enfoca una y otra vez en una idea particular, ya sea una preocupación por el dinero, un miedo constante a la crítica de los demás o una persistente sensación de culpa por algo, lo que estamos haciendo es crear una especie de huella eléctrica estable en nuestro cerebro, un camino neuronal que se refuerza con cada repetición. Es como si estuviéramos grabando un surco cada vez más profundo. La segunda etapa es la cohesión emotiva. Volvemos al papel crucial de las emociones. Seth nos dice: sin emoción no hay pegamento para fijar la creencia a la carne. No es suficiente con pensar de vez en cuando: quizás podría enfermar o a lo mejor no soy capaz. La creencia realmente se sella, se adhiere a nosotros, cuando va acompañada de una emoción fuerte y sostenida, como puede ser la ansiedad crónica, una vergüenza profunda o un resentimiento que no se va. La emoción es el catalizador, es el fijador. Luego viene la tercera etapa, que Seth llama resonancia celular. Él dice: las células agrupan su comportamiento alrededor de la nota emotiva dominante. Si la nota emotiva dominante en tu vida es, por ejemplo, el temor crónico, la sensación constante de estar en peligro, entonces tus tejidos, tus células, tienden a adoptar un modo de defensa. Por el contrario, si la nota dominante es la confianza, la alegría, la sensación de seguridad, entonces tus células tienden a operar en un modo de regeneración y apertura. Aunque Seth utiliza un lenguaje que podríamos llamar metafísico, es fascinante cómo esto armoniza con muchos estudios modernos sobre el impacto de las hormonas del estrés, como el cortisol, y los mecanismos de inflamación crónica en el cuerpo, o el efecto de las endorfinas y la oxitocina en el bienestar. Y finalmente la cuarta etapa, la manifestación física. Seth concluye el proceso diciendo: finalmente, la creencia se vuelve visible para que la mente la reconozca en forma de sensación. Cada una de estas manifestaciones físicas sería, desde la perspectiva de Seth, una especie de subrayado somático, una forma que tiene el cuerpo de mostrar aquello que está insistiendo y vibrando con fuerza en la mente subconsciente. Ahora, es muy importante un matiz aquí. ¿Significa esto que toda dolencia, toda enfermedad, tiene una raíz psicológica única y que no existen otros factores? No. Seth es muy claro al respecto. Él dice: las causas físicas inmediatas existen, pero el que padece elige entre múltiples probabilidades corporales la que encaje con su creencia predominante. Es decir, hay factores externos claros, como un virus o una predisposición genética, pero la forma en que nuestro cuerpo responde, la severidad de los síntomas o incluso si desarrollamos o no la enfermedad, puede estar influenciada por ese molde interno de nuestras creencias inconscientes y emocionales fundamentales. La psiconeuroinmunología actual, de hecho, diría algo muy similar. Nuestro estado emocional y nuestras creencias pueden modular significativamente nuestra respuesta inmune. Seth dice: existe una memoria genética de acontecimientos psíquicos pasados
que está grabada en la memoria genética de las propias células que componen el cuerpo. Y añade, por tanto, la estructura física del cuerpo actual es una memoria genética de las formas físicas pasadas del ser y de sus fortalezas y debilidades. Esto sugiere una continuidad, una historia viva que llevamos en nuestra propia biología. Constantemente estamos creando nuestro cuerpo, aunque no nos demos cuenta. Normalmente no os dais cuenta de que creáis vuestro cuerpo físico en cada momento, y de que este es el resultado directo de vuestra concepción interna, de lo que creéis que sois, o de que experimenta importantes cambios físicos y electromagnéticos al ritmo de vuestro pensamiento en eterno movimiento. Y esta creación no es simbólica, es literal. Formáis el cuerpo físico que conocéis a un nivel inconsciente muy profundo, haciendo uso de un gran discernimiento, una milagrosa claridad y un íntimo conocimiento inconsciente de cada mínima célula que lo compone. Y todo esto no lo digo en sentido simbólico. Hay millones de células en vuestro cuerpo, pero nombráis a vuestro cuerpo como una sola unidad y lo consideráis vuestro. Sois vosotros los que lo formáis, del principio al final, y lo hacéis a partir de sustancia viviente, y cada mínima partícula tiene su propia conciencia viviente. Si cambias la idea, ¿cambia el cuerpo? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Si nuestro cuerpo es un reflejo de nuestras creencias, entonces, si se logra cambiar una creencia limitante, o al menos verla como lo que es, un patrón, ¿nuestro cuerpo también puede cambiar? La respuesta de Seth a esto es un rotundo sí. El cuerpo renueva la mayoría de sus células cada 7 años. Renueva las creencias que las dirigen en un instante, si así lo eliges. Pero como siempre, Seth también nos advierte de los escollos. Y una de las principales dificultades es la siguiente. A menudo nuestra mente consciente toma una decisión, por ejemplo, vale, a partir de hoy voy a creer firmemente en mi salud y en mi capacidad de sanar. Pero, ¿qué pasa con el subconsciente? Puede que en ese nivel más profundo siga activa la antigua convicción, esa creencia arraigada de que la enfermedad, en el fondo, me da un descanso que de otra forma no me permito. O esta culpa que siento solo se puede expiar a través del sufrimiento físico. Entonces la verdadera transformación, el cambio real y duradero, implica alinear estos dos planos, el consciente y el subconsciente. Seth no da técnicas formales o ejercicios como los que podríamos encontrar en un manual de autoayuda moderno, pero sí que insiste en un requisito que es absolutamente fundamental, y es la sinceridad radical con uno mismo. Él dice, solo la creencia reconocida puede transformarse. La negada se refugia en la médula. Si negamos una creencia, si no queremos verla, ésta sigue operando desde la sombra, con más fuerza si cabe. Por eso insiste tanto en la importancia de aceptar la emoción tal cual es, sin disfraces, sin autoengaños. Reconocer, sí, siento este miedo, sí, esta es mi ira, sí, esta culpa me pesa. Una vez que hemos reconocido la creencia y la emoción que la acompaña, entonces Seth sugiere introducir una idea alternativa, pero que sea plausible para nosotros. No se trata de adoptar una afirmación fantasiosa que nuestro sistema interno rechace de plano, sino algo que sintamos como una posibilidad real, aunque sea incipiente. Por ejemplo, si la vieja creencia es «soy una persona frágil y enfermiza», una idea alternativa plausible podría ser «mi cuerpo tiene una increíble capacidad de regeneración y se fortalece con cada nueva experiencia que integro». Y luego, el siguiente paso es crucial: alimentar esa nueva idea con emoción genuina. Sentir la alegría de imaginar ese bienestar, cultivar la gratitud por la capacidad de sanación del cuerpo, generar una convicción sentida para que esa nueva tinta con la que escribimos en nuestro cuerpo sea igual de intensa o más que la anterior. Seth no ofrece estadísticas ni porcentajes de éxito, pero sí comparte ejemplos y observaciones de los cambios que presenció. Por ejemplo, en una ocasión menciona: «He visto articulaciones regenerarse cuando el dueño soltó el viejo rencor que las sostenía rígidas.
Hoy en día, la ciencia estudia extensamente el efecto placebo y el efecto nocebo, y está más que demostrado cómo una expectativa positiva o negativa puede alterar parámetros fisiológicos medibles. Recordemos que, como dice Seth, vosotros estáis cambiando constantemente la forma, la figura, el contorno y el propósito, tanto de vuestro cuerpo físico como de vuestro entorno íntimo, aunque hacéis todo lo posible por hacer caso omiso de esas alteraciones constantes. Y esta capacidad de cambio surge de nuestro interior. Toda la estructura de vuestra existencia está, por consiguiente, fluyendo fuera desde el interior y proyectándose en esos símbolos físicos que luego vosotros confundís con la realidad. Reconocer esto es el primer paso para utilizar intencionadamente nuestra libertad. Así que, para concluir, para ir resumiendo, la idea central que Seth nos presenta es esta. Tu anatomía, tu cuerpo físico, es un diario vivo. Cada tensión muscular está escribiendo, me estoy defendiendo de algo. Cada momento de relajación profunda está mostrando un confío en la vida. Y en esto no hay una moralina, no hay un juicio de bueno o malo. Simplemente hay una correspondencia vibratoria, una coherencia entre lo que crees y sientes profunda e inconscientemente y lo que tu cuerpo manifiesta. Si tu cuerpo es un diario, ¿qué conjunto de creencias maestras quieres que dirija la narrativa de ese diario corporal a partir de mañana? Y si te das cuenta de que el texto actual, la historia que tu cuerpo está contando ahora mismo, no te gusta del todo, no te define como quisieras, el primer paso es empezar por leer con honestidad la idea, la creencia que hay detrás de ese texto. Seguro que no cambia todo en un solo día, pero esa lectura honesta, esa toma de conciencia, ya está modificando sutilmente el próximo párrafo que se escribirá. Este es un tema apasionante y da para mucho más. De hecho, en nuestro próximo capítulo, el tercero de esta serie, vamos a explorar el mundo de los sueños según Seth y cómo él los ve como una especie de ensayos o bocetos donde probamos nuestra realidad antes de imprimirla en nuestra vida despierta. Si todo esto te intriga, te invito a que te suscribas al canal para no perderte los próximos episodios y que dejes en los comentarios qué frase corporal, qué mensaje crees que tu cuerpo podría estar comunicándote ahora mismo. Y para despedirnos, recordemos esta sentencia final de Seth, que es una verdadera joya. No existe mayor acto de salud que cambiar una convicción desfavorable por otra que honre la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo miércoles.